Hola, saludamos nuevamente a todas, todas, todes, nuestros amigos y personas que nos siguen en Somos los que somos, y por fin somos los que somos, estamos los tres, digamos, el Sí, equipo el equipo completo. original. Está Claro. Pablo, Paula, Felipe, y además estamos con un compañero que, bueno, que conocimos y seguramente muchos de ustedes conocieron en el Acampe, que es Aldo. Aldo, bueno, es un estudiante y, desde ya te agradecemos que estés aquí con nosotros, porque, bueno, Vocero la oficial cosa, de la CAPE. sí, pues vocero de Acampe y, Claro, en fin, sí me todo conocen. lo Así que muchísimas gracias ya por estar acá. Bueno, Ah, esta qué semana bueno. esta semana no todavía, pero digamos el domingo, la semana pasada, terminó la Campe, corríjame después si lo digo mal, terminó la Campe con un evento masivo extraordinario en la Alameda, con músicos, con organizaciones que tenían stand. Nosotros colaboramos ahí con uno de tejido, además con unas bordadoras de la memoria. Hubo ahí una combinación con nuestra profesora de TA3, que hizo un diseño y digamos, los bordadores hicieron con su estilo, que es más sencillo, hicieron lo tengo acá, hicieron esta imagen muy Unos linda, pins, Mm. sí, claro, pins que son muy, chapita. muy lindos. En fin, Está muy fue un lindo. evento, a mí me pareció muy lindo, la verdad es que yo lo disfruté de principio a fin y, en fin, fue maravilloso y, en fin, fue muy lindo y además, término además de un proceso más largo, obviamente, de que, en fin, eso es lo que queríamos conversar contigo, Aldo, como un poco tu diagnóstico para atrás, cómo lo viste, qué cosas pasaron y lo que nos interesa mucho, cómo seguimos, hacia dónde vamos. Entonces, un poco por ahí, no sé si Pablo o Felipe quieren comentar algo o ya le damos el pase a Aldo de nuevo. Yo solo decir que igual estuve ahí en el acampe, intenté lo más posible ir, igual no estaba tanto como los otros chiquillos, pero aporté lo más que pude, estuve con el punto de primer auxilio y no pasó nada, menos mal, a pesar de Felizmente. ser un evento masivo. Hubo una uña rota nomás, lo único Sí. damnificado Y el Igual apósito. pensaban que vendíamos insumos del médicos. apósito. Cuéntalo del apósito. Sí, anécdotas nomás, demasiado bien organizado por todos los chiquillos de la campe, Sí. muy bien coordinado, había equipo de seguridad, obviamente estábamos punto primer auxilios, habían venta de bebidas, agua, comida, habían afiches, pósters, Limpieza. estas chapitas con arte artesanal, arte en apoyo de Palestina, y al final se convocó de una manera muy hermosa como a una cantidad de gente para una causa súper, súper importante. Todos los artistas hablaban y mencionaban algo de Palestina, apoyaban a nosotros como estudiantes de la Chile, de la Campe, y lo logramos, básicamente. Era como que lo logramos desde estar en las asambleas a donde dijimos, tenemos que tener un gran evento. Ya, ¿cómo lo hacemos? Y de ahí que todos hayan podido lograr algo poco, un aporte poco, es maravilloso. Eso es nomás lo que yo quisiera decir del granito. Bueno. Felipe, ¿quieres decir algo? Le damos el pase a Aldo. Yo, yo no, o sea, yo creo que el pase a Aldo solamente de decir que he estado más bien desde la parte teórica en lo que es la situación palestina. Igual he querido colaborar en este espacio y también informarme, ir difundiendo entre amistades. Me topó, solamente hacer un punto, me acuerdo cuando recién se instaló estos paneles que emulaban al Mercurio, pero mejor hecho, sobre que informaban la situación palestina en la universidad. Un compañero me dice, oye, ¿y si yo saco esto alguien me va a retar? Y yo le dije, pero oye, ¿para qué lo vas a sacar? O sea, ¿cuál es el punto que te molesta? Y dice, no, es que están desinformando y que no. Yo dije, bueno, si tú crees que hay otro punto de opinión en el cual tú quieras informar o que realmente esta información te está chocando, te invito a hacer lo mismo. O sea, haces tus paneles informativos, los expones al lado y vemos qué pasa. Pero esto de cómo imponerse con la violencia sobre otro frente a un panel, con una información que, claro, no es incómoda no es cómoda de ver, pero al fin y al cabo es una realidad que se está informando. Así que bueno, mi compañero se quedó callado, no hizo mucho y tampoco instaló su panel, solamente quería rajarlo porque sí. Así que yo creo que el Sí, pase es a muy Aldo. Abraham, importante darle ese un tal aporte. Abraham. Podemos estar haciendo las cosas, ofreciendo nuestro físico a la causa, pero la mente Mm. siempre es un gran plus.
Nada que decir. Sí, totalmente. O sea, el aporte teórico es una cosa fundamental. Todo lo que ha sido, al menos desde la CAMPE, el hecho de los foros, de las charlas con distintos académicos, intelectuales como Claudio Nach, Rodrigo Carmi, también vino Amnistía Internacional en un momento, bueno, Maya Wine, o sea, un montón de personalidades que han estado desde ese lugar teórico, digamos, dándonos muchas herramientas y elementos para continuar la lucha, porque al final no es solamente física la lucha, por decirlo así, sino que también mucho de saber las razones por las que nos movilizamos, y en ese sentido con los chicos de la CAMP y también de los distintos comités por Palestina nos hemos preocupado también de informar a la gente estos motivos. Respecto a lo que decías y tú, Marcelo, de las cifras, sí, es brutal, ¿o no? Había un periódico de Inglaterra, si no me equivoco, inglés, que estaba también hablando sobre las muertes indirectas y directas, las cuales sumarían ya 180.000 personas entre asesinadas y muertas por inanición, por frío, enfermedades ocasionadas por infección, etcétera, la situación insalubre que hay en Palestina. Y bueno, nos conmovió a todos esa cifra, la expusimos también en el festival en un gran lienzo que decía 180.000 mártires y que causó harto impacto también. Y también, bueno, fue tema en el mismo festival. Y en ese sentido, claro, este festival que se organizó, esta tocata, perdón, no, no era un festival, esta tocata en solidaridad con el pueblo palestino estuvo marcada de esa reflexión también, en qué momento se encuentra el genocidio, el exterminio del pueblo palestino y cómo también nosotros podíamos darle otro periodo a la movilización, porque bueno, las autoridades ya mostraron, nos vienen mostrando durante varias semanas seguidas que no hay ninguna posibilidad para ellos, para Rectoría en particular, ni de romper los convenios, ni tampoco de dejar que la comunidad universitaria decida, mediante esta propuesta que nosotros venimos levantando hace ya más o menos 3 semanas también, de un plebiscito digamos, universitario que tenga carácter vinculante, ya sea que la rectora se comprometa a que la decisión que salga sea efectivamente así o mediante la figura de un referéndum, digamos, ahí hay varias vías de hacerlo vinculante efectivamente en la universidad, con respecto a los convenios, si se mantienen o no. Más que nada para, obviamente, marcar un precedente político de que la movilización no es en vano, digamos, tampoco es meramente simbólica, sino que tiene ahí un carácter de romper vínculos, relaciones con un Estado genocida desde todas las instituciones posibles, digamos, de acá en Chile. Entonces, nada, en ese marco se desarrolló y ahí, como bien decía la Paula, con mucha organización, mucho esfuerzo, muchas horas sin dormir, todo, hasta agarrar de mechas de por medio este gran evento con artistas que solidarizaron desde el primer momento, como Tata Barahona, Chiste MC, 22 Rus, artistas de renombre que están muy, muy involucrados con la solidaridad del pueblo palestino, que fueron a aportar, digamos, y su gran aporte fue justamente llamar y convocar a gente a la que no veníamos llegando, por decirlo así. O sea, como me decía y tú, Marcelo, una de las grandes como cosas que pasaron durante la movilización, ya los 2 meses de movilización en solidaridad con el pueblo palestino, fue el gran intento de los medios de prensa tradicional y también, bueno, de las mismas autoridades de la universidad y de grandes personajes, digamos, de la política tradicional, como la misma ministra de la Mujer, el ministro de Relaciones Exteriores, el mismo Gabriel Boric, que incluso se pronunció respecto a las movilizaciones, intentando deslegitimarlas. Entonces, bueno, consideramos que este fue un punto de fuerza, de mostrar para afuera cómo en realidad queremos informar lo más posible a la ciudadanía y que se involucren también
en la iniciativa en solidaridad con el pueblo palestino. Así que en ese sentido consideramos que se cumplió el objetivo un poco del festival y anunciar este nuevo momento de la movilización. Pues como bien anunciamos ahí, nos retiramos del acampe por la intransigencia de las autoridades, ya seguir ahí cuando ya venían 3 semanas negándonos toda nuestra demanda era un despropósito. Nos iba a desgastar finalmente, así que decidimos seguir en este camino de convocar a miles, de explicar el por qué estamos en un periodo de movilización y la importancia también de no normalizar el genocidio. Así que eso les puedo contar por las preguntas. Vale. Oye, Aldo, mira, yo lo que recuerdo, creo que fue en el verano, el Senado Universitario emitió una declaración que era algo parecido como a la nada misma, digamos, era completamente escuálida, insípida. Decía algo así como, bueno, lamentamos el conflicto, apoyamos la paz y lamentamos que Palestina e Israel estén, digamos, en un conflicto tan lamentable. No decía nada, una no se posición comprometía como nada. de falsa neutralidad también, El porque... Senado Universitario. Y lo que hace un par de semanas, no sé si fue la semana pasada, hubo un nuevo, digamos, pronunciamiento, y en esta ocasión sí, me parece, hubo un planteamiento mucho más frontal respecto a que esto se trata de un genocidio, que se trata del Estado de Israel completo, y que en realidad esto no partió el 7 de octubre, como, en fin, a veces se replica. Y por lo tanto, me parece que aquí hay una ganada, digamos, es decir, pese a la intransigencia de la institucionalidad universitaria, aquí opinión personal, pese a la intransigencia de la institucionalidad de la universidad, hubo un cambio, pese a, digamos, con toda la presión, es decir, tuvieron que pasar dos meses de acampe, y esto ya, y 40.000 personas asesinadas según los datos más conservadores, seguramente son 180.000, según esta importante revista, como Felipe nos va a explicar un poquito más. Bueno, tú lo mencionaste también, Aldo. Así es que yo creo que algo es algo. Digo, en términos como de ganada, ¿no? Como de qué es lo que se logró, por lo menos a ese nivel. Y lo otro que me gustaría destacar, que lo hemos conversado en sesiones anteriores, te invitamos a escuchar nuestros podcasts anteriores, es que además, desde el comienzo, el acampe contó con el apoyo formal a través de declaraciones de las instituciones, digamos, las orgánicas oficiales de los académicos de ACAUCH, que además ellos hicieron una declaración al mes siguiente, fue en noviembre del año pasado, fueron como de los primeros, Sí. y también de FENAFUCH, y también de mi sindicato, que es CITRAUCH, que hemos tratado de estar ahí al pie del cañón todo el rato. Sí, ahí, CITRAUCH. Y ahí saludo al compañero Ángel. Y es decir, había, por lo tanto, una institucionalidad a la base de la comunidad universitaria que apoyó toda esta iniciativa. Claro, y recordemos también que la vocería del acampe también le integran los integrantes de la Federación de Estudiantes, en su momento la presidenta Catalina Lufín, después Camelia, quien es coordinadora interna del CRECE, o sea, a diferencia de este puñado de estudiantes poco democrático y legítimo que era la imagen que trataba de difundir Rosa de Bes en los medios de prensa, a diferencia de eso, una movilización totalmente democrática y representativa de la comunidad estudiantil. Sí, mira, yo en relación a eso quisiera hacerte una pregunta, no sé si nos da tiempo de que tú le puedas dar una vuelta. Obviamente, Paula, Felipe, no sé si quieran hacer luego otros comentarios, pero a propósito de esas alianzas desde las orgánicas estamentales de base, ¿cómo crees que evolucionó esa relación con el acampe? Eso por un lado. Y por otro lado, y respecto a eso mismo, ¿qué incidencia, a propósito que el Senado Universitario por fin se dio cuenta que había un genocidio, qué grado de incidencia puede haber ahí, si es que es necesario o no, o digamos para trabajar? Y por otro lado, la pregunta media larga, respecto al futuro, porque los que estamos acá, me imagino, que somos revolucionarios, digamos, o por lo menos aspiramos, en el caso de ustedes lo lograron porque hicieron el acampe, pero aspiramos y pensamos en el futuro, ¿a dónde seguimos? ¿Qué viene? Digamos, esas serían como mis preguntas, no sé si Paula, Felipe quieren agregar alguna cosita más. No, súper completa, dale nomás. Buena, ¿no? Está buena la pregunta. Bueno, primero que todo, sin esta alianza, por decirlo así, bueno, yo soy militante de la agrupación Vencer, también ahí lo digo siempre, trato de ser
más transparente al respecto, porque yo me reivindico anticapitalista junto a mis compañeras, mis compañeros, y consideramos que la lucha por la libertad del pueblo palestino, bueno, en primera instancia, que cese el genocidio y su autodeterminación, digamos, es una batalla que cualquier persona que se considere mínimamente de izquierda y democrática, digamos, tiene que dar. Por ese hecho es que tomamos junto a un montón de compañeros y compañeros de la CESOPO, que sí, la Secretaría de Pueblos Oprimidos de la FECH, compañeros de base también, muchos mechones, tomamos nuestras manos la lucha, digamos, en contra del genocidio en la universidad. Y por tu primera pregunta, hubiera sido impensable una movilización tan grande, tan, digamos, significativa para la comunidad universitaria y también a nivel nacional, digamos, sin esa unidad, sin esa alianza en pos de la solidaridad con el pueblo palestino, de posicionarse claramente en contra del genocidio, de apuntar a los responsables, Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden, que financia descaradamente y justifica descaradamente las políticas de Netanyahu, el silencio de las cortes internacionales, todo aquello. Hubiera sido impensado sin discutirlo en asambleas amplias, en plantearlo en los plenarios de la Federación de Estudiantes, o sea, fue desde ya nuestra praxis o el quehacer, por decirlo así, fundamental de esta movilización. Y en ese sentido, por ejemplo, el Comité por Palestina en Juan Gómez Milla, en la Universidad de Chile, se fundó, por decirlo así, el año pasado, cuando empezó el genocidio. Entonces, desde ahí, digamos, empezó el trabajo de articulación, de discusión política, de alianza y todo. Y por lo segundo, con respecto al Senado universitario, bueno, yo al menos me considero bastante crítico a la institución del Senado universitario como está hecha. En la Universidad de Chile encuentro que es un espacio bastante restringido democráticamente, en el cual, bueno, hay académicos que tienen una serie de privilegios también en la universidad, que son quienes toman finalmente las últimas decisiones, con Rosa de Bes, quien es la rectora, digamos, a la cabeza, que es como que un presidente presidiera el Senado, o sea, es una figura bastante que mantiene todo bajo un status quo, digamos, dentro de la universidad, pero desde ya agradecemos la disposición de la y los senadores que se dispusieron a hablar del genocidio, que presionaron ahí la declaración, y que también no cayeron en esta retórica de deslegitimar, de criminalizar, incluso se levantaron mociones de sumario a los estudiantes por movilizarse en sesiones del Senado, se levantaron también, sabemos, nos han contado, digamos, a los chicos de la CAMPE que, bueno, yo lo vi con mis propios ojos, que nos mandaban correos senadores más ligados a la derecha, digamos, que decían que nosotros estábamos violando los derechos humanos de los funcionarios en Casa Central, o sea, era una serie de inconsistencia y también de criminalización. Bueno, yo no creo que ellos sean ignorantes, más bien creo que hay una manipulación ahí de conceptos, un poco como lo que pasó con la violencia de género en la prensa, ¿no? El debate ahí con Rosa de Bes. Es que los derechos humanos los violan los funcionarios públicos. Pero si no sabes eso. Justamente, y pienso que eso debería ser básico, que deberíamos saber todo, ¿no? Pero bueno, entonces, nada, fue un avance en ese sentido y que nosotros, haciendo un balance político de la movilización, con los chiquillos lo discutimos mucho, que es la movilización fue fundamental para poder colocar el genocidio en la agenda pública, o sea, los medios de comunicación hablaban de guerra antes de la movilización, y hablaban de guerra y entre Hamas y el Estado de Israel, o sea, un negacionismo, digamos, con respecto al genocidio que a nivel internacional ya había tenido que retroceder, porque habían miles y cientos de miles de personas que estaban ya interpelando a los medios de comunicación y cómo era posible que hablaran de una guerra entre un pueblo y un ejército armado hasta los dientes.
Y bueno, ahí desde ya la rectora, después de las movilizaciones también tuvo que salir a hablar de genocidio después de 8 meses. Ahí en CNN tuvo que hablar de genocidio, porque antes en sus cartas hablaba de masacre, hablaba de lo lamentable, ¿no? La lamentable situación de la cuestión palestina, pero no Claro. hablaba de genocidio directamente. Bueno, y después otros logros, digamos, que tuvo la movilización y que queremos proyectar y que sean mucho mayores, por decirlo así, que es la ruptura de convenio en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que sentó un ejemplo también, y fue un momento muy importante también de la movilización. Buena. Felipe, no sé si tal vez podemos darle una vuelta a eso a la lectura que tú Claro, habías hecho. vincular esto porque, bueno, ahí yo trabajo en investigación, o sea, trabajo, que poco respetuoso de mi parte decir que trabajo, bueno, estoy vinculado mucho a investigación. Y siempre que mi profe, o sea, le digo así, oiga, profe, bueno, entonces esto implica tanto, me dice, ya, pero los datos, ¿cuáles son? Dime los datos si no estás haciendo poesía. Entonces, para bajar para tomar las palabras de Aldo, claro, hay cosas que han impactado en la opinión pública, precisamente el Acampo es una de estas, pero la movilización global, sin ir más lejos, por ahí como por el 17-18 de mayo del presente año, es la Universidad de Columbia en Estados Unidos la que inicia esta serie de acampes, a lo que se le suma la costa de Nueva York y ese como sector de universidades, posterior al sur de California y una serie de intervenciones bastante interesantes. Y bueno, el impacto ha sido tanto que la comunidad internacional dijo, pongamos ojo en esto, en particular esto. Muchas veces se cubren los conflictos bélicos entre países, pero ya empieza a resonar en revistas médicas, particularmente The Lancet, es una revista médica con mucho factor de impacto, es decir, que la seriedad y el alcance que tienen las publicaciones de esta revista son de respetar y de consideración mayor. Ahora hay que hacer la incidencia de que esta es una carta que se le manda al The Lancet, donde habla un poco del contexto de la guerra, en el genocidio palestino. Igual permean los conceptos de una u otra manera. Igual no escucha la rectora. Claro, más que mal es de la universidad. Y se habla, claro, hay un cálculo que es estimativo respecto a las muertes directas, y me anticipaba Aldo, las muertes indirectas y las muertes directas como tal. Las directas no hay mucho que explicar, es las armas de fuego contra la población civil, reitero, población civil, y ya las indirectas son producto de la misma catástrofe que implican el daño estructural que hace el ejército israelí frente a lo que es Gaza, probablemente. Para eso tenemos que tener en cuenta que la población en Gaza es de más o menos 2.300.000 habitantes, o sea, menos de la mitad de Uruguay, pero no deja de ser un país. Bueno, es la parte de un país que ha sido tijereteado por la institucionalidad israelí, y de eso los cálculos más conservadores, o sea, perdón, no tan conservadores, los cálculos moderados, hablan de que realmente hay una cantidad de muertos mucho superior. Las muertes indirectas van de 3 a 15 veces lo realmente estimado, lo que suma en global 186.000 personas. Para hacer un ejemplo, 186.000 personas es algo así como 4 estadios nacionales llenos. Para que dimensionemos el impacto, si alguno tuvo la suerte de ir a los Panamericanos, al estadio, o cualquiera sea 4 estadios nacionales, o sea, un porcentaje no menor. Y eso en población global de Gaza, estamos hablando de entre un 7 a 9%. Es como que si Chile, de un día para otro, haciendo un cálculo muy simple, se perdieran 1.700.000 chilenos, 1.700.000 familias. ¿Y de dónde viene esta variación en la estimación de las muertes indirectas? ¿Por qué es tanto así? Porque recordemos que han habido bombardeo a escuelas, bombardeo a hospitales, bombardeo a zonas de abastecimiento, de agua potable, entre otros lados. Por eso es que el gran core de esto viene en esta muerte indirecta. Y un dato horroroso es que los cuerpos que están bajo tierra se estiman dentro de los cálculos en 10.000 personas. O sea, hay 10.000 cuerpos que están perdidos en Gaza bajo este mar de ladrillos. Entonces las cifras son realmente impactantes. Bien lo decía Aldo, ya está resonando esto en la comunidad, resuena en los medios.
resuenan los estudiantes, que ha sido el gran aporte desde la movilización, y resuena también en la agenda científica global de Lancet, una revista muy leída, muy respetada y de alto impacto también. Tremendo. Bueno, son bien elocuentes los datos. Aldo, no sé si te quedaste pegado. Y bueno, te agradecemos, Felipe, ese reporte, esa lectura. Bueno, sí, dale. Digamos, creo que ese artículo se puede acceder a él, digamos, por internet, en fin, todo eso. Mira, yo una de las cosas que bueno, también lo planteó Aldo, una de las cosas que a mí yo valoro de todo lo que fue la CAMPE, que efectivamente ustedes lo dicen así como de pasada, pero resulta que ustedes se enfrentaron por un lado al sionismo universitario, por otro lado a los medios de comunicación hegemónicos, a la tercera, ya, además a mí en lo personal encuentro increíble que el dueño de la tercera su papá era palestino. Ahí. No me entra en la cabeza, no puedo entender. Bueno, y el gobierno, o sea, ni más ni menos. Entonces, realmente lo encuentro extraordinario. A mí me toca, digamos, relacionarme con otros académicos en otras partes de Latinoamérica. Por ejemplo, en Argentina no ha pasado lo de acá. Y en el resto del país latinoamericano bueno, en México sí, ¿cierto? En México sí. Pero no ha tenido el mismo impacto acá. Y yo creo que básicamente esto se lo debemos a la CAMPE. Así que creo que fue extraordinario lo que ocurrió. No sé si hacemos otra ronda de opiniones, Paula, no sé si tienes otros comentarios. ¿Sí? O sea, yo quedo sin palabras ver como estos datos que saca una revista muy apoyada en la evidencia, que apela a que no haya un lavado de muertes, que no haya un lavado del nivel de genocidio, de etnicidio, lo que mencionaron los chiquillos. Sí, que no se genere en menor, como esto no puede ser considerado guerra porque es contra civiles. Es contra civiles, bombardeos de hospitales, escuelas, universidades, espacios seguros de refugio. Igual estos datos son de Gaza únicamente. Imagínense lo que puede ser a lo largo de lo que debe ser el Estado de Palestina, el territorio de Palestina, pero que ha sido ocupado por Israel por mucho tiempo. Entonces, esto es solo lo que ha pasado últimamente. Pero como sabemos, esto no es algo nuevo, esto no apareció el 8 de octubre, esto va desde que se firmó el Nakba y hace 76 años y Israel no quiso adherirse a los acuerdos internacionales. Eso nomás sería como como así, me rompe la mente. Primera reacción, sí. Bueno, todo el infanticidio, el genocidio, el escolasticidio, la usurpación de territorio, retroexcavadoras, Caterpillar, por lo demás, otra de las empresas que contribuye al genocidio, todas han sido desarrolladas y han sido potenciadas gracias al gentil auspicio de las universidades israelíes, porque finalmente el gran problema, digamos, que se está planteando, no hay ninguna, o sea, el Estado de Israel es muy compacto y las universidades están todas orientadas al mismo fin, no hay universidad disidente, no hay como un ARSI, por ejemplo, que en algún momento hubo acá en Chile, no existe eso. Y todas contribuyen, pero directamente al genocidio. Entonces, en fin, esta idea de dialoguemos con ellos en la buena onda, realmente, digamos, es no saber. Y yo reitero, aquí yo creo que acá hay mucho prejuicio y al mismo tiempo falta información e ignorancia. Y eso, Aldo, no sé si quieres comentar algo más. No, nada, que en realidad esta investigación que menciona Felipe causó mucho impacto también en redes sociales. Obviamente la gente reacciona ante este nivel de brutalidad, ¿no? Y ha sido muy importante el rol que ha jugado los medios de comunicación alternativos. Respecto a esto, bueno, ahora esta revista de renombre, ¿no? Como decía la Paula, que es muy rigurosa y todo, saca este estudio, pero claro, en realidad si se sabe y se televisa, digamos,
y se difunde el genocidio ha sido gran parte por el trabajo de los medios de comunicación alternativos que se han parado, ¿no?, frente al sesgo mediático. Ahí, como decía el Marcelo, claro, el dueño de La Tercera está ligado a descendencia palestina, pero quizás su condición de burgués, ¿no?, y de una persona que tiene que estar ahí Enajenado. defendiendo los intereses del imperialismo y comunicando lo que quiera Estados Unidos, digamos, es más fuerte. Entonces simplemente no piensa dos veces antes de deslegitimar, hacer correr calumnias y criminalizar a los estudiantes. En su momento, a nivel de toda Universidad de Chile, el ACAMP era una movilización más dentro de las facultades que estaban en paro. Recordemos a Artes apoyando a Yolanda, trabajadora que mutiló su dedo por precariedad laboral. O sea, hubo todo un proceso de movilización mucho más profundo. Y en ese sentido, bueno, me gustaría comentar ya quizás lo último es que la proyección de esta movilización Eso es profundizar en la democracia universitaria. Consideramos que hay un problema de autoritarismo grande. La mayoría de las movilizaciones fue su principal problema el hecho de que todas las decisiones importantes en ese sentido, respecto al financiamiento, respecto a las condiciones laborales de los funcionarios, respecto también, en este caso, a la ruptura de los convenios, pasan por una rectoría totalmente intransigente y de no haber tampoco los mecanismos institucionales para que se escuchen y se respeten y se legitimen, digamos, las demandas de la comunidad universitaria. Entonces, en ese sentido queda mucho por hacer, y en ese sentido va también la demanda de un plebiscito triestamental y vinculante, como una demanda que apunta hacia una triestamentalidad real. En la universidad esto quiere decir que las decisiones importantes las tomen los estamentos de funcionarios, de académicos y de estudiantes, no solamente respecto a los convenios, sino también, ¿por qué no decirlo?, financiamiento, malla académica, respecto a la organización de la universidad. Consideramos que eso, y mediante la movilización, serían dos factores que harían una universidad 1000 veces más democrática de lo que existe actualmente. Eso por un lado, y por el otro, bueno, la lucha continúa la movilización. Nos pegó fuerte también el cierre de semestre, pero estamos ya planteándonos hacer esta gran campaña para que no quede nadie sin informar con respecto a la ruptura de los convenios y la situación en Palestina, que es lo que están haciendo muy bien ustedes acá. Así que eso, y agradecer la invitación también. Muchísimas gracias, Aldo. Bueno, nosotros seguimos con el Comité Salud por Palestina que coordina nuestra compañera Paula. Paula, ¿cómo seguimos, Paula? Bueno, el cierre de semestre viene primero, pero al volver al segundo semestre, igual, yo en mi personal, mi carrera no tuvo, mi generación no tuvo atrasos de el inicio del segundo semestre, pero aprovechar de cuando se vuelve y no hayan esta acumulación de pruebas, acumulación de evaluaciones, de realizar nuevamente más actividades, llevar el taller de TA3 a otras facultades dentro de nuestro campus. Somos el campo de Eloísa Díaz, eso incluye odontología y química farmacia, que allá no ha habido, en química farmacia específicamente, no ha habido mucha movilización. También la posibilidad de un evento, una exhibición artística por Palestina para demostrar que no es solo una lucha, lo mismo que estábamos diciendo, no es solo una lucha física, sino que también la gente apoya con el arte, la gente apoya con técnicas de relajación, como es el bordado, como es la poesía, como es la música. La gente aporta desde diferentes facetas y todo, en fin, para que no se invisibilice este pueblo que está siendo forzadamente desaparecida, que no se olvide del pueblo palestino de ninguna forma. Eso es lo más que se viene a nivel del comité. Ojalá que se tome más personas que quisieran aportar de esta forma, de esta manera más remota, más intelectuales, cosas simples. Mientras más somos, menos pega tenemos, siempre. Sí. ¿Cómo se llama el gato? Mi gato se llama Ash, como cenizas. Ash. Ya. Ah, qué lindo.
Sí, Ya. él viene de las cenizas y estará por siempre. Ah, ya, bueno, de ahí te preguntamos más. Es un Entonces ahora luchador, somos los que somos con H. así es. Bueno, vamos a ir entonces, digo, cerrando. No sé si Felipe, Paula, de Yo, yo, nuevo, Aldo quieran ir yo como tengo comentando un algunas cositas. comentario. Qué bien. De la- Ya. Yo creo que somos hijos de nuestra historia. Es una frase que le gustaba mucho decir a Heidegger. Podemos tener nuestras opiniones y comentarios respecto al autor, pero al final el espíritu del tiempo de todas maneras Me permea gusta en Heidi. nosotros y somos el resultado de eso, de nuestro paso del tiempo, y por tanto son las ópticas presentes son con las cuales vamos a mirar al mundo. Y por eso los viejos miran el mundo de otra manera, pero no nos metamos en ese punto, que ahí nos metemos en un rollo generacional importante, y aparte, ¿qué definimos como viejos? Pero bueno, creo que si bien podemos establecer muchas diferencias respecto a cómo el funcionamiento desde el órgano central de la Universidad de Chile ha actuado respecto a esto, sí hay que ponderar sobre la balanza 2 puntos. Uno, el impacto que tuvo sobre el acampe. Al final me estuve ahí informando respecto a los muchos acampes que hubieron y que los mencionó la rectora Deves en su entrevista en CNN, acampes totalmente pacíficos por parte de los estudiantes, una movilización donde la misma Universidad de Chile también vio unas notas, se saludaban, creo que fue Paula también quien nos decía, no hay un problema, no estamos interrumpiendo nada, nosotros estamos aquí en el espacio. Entonces, valoro que la Universidad de Chile se tome como se plantea, que es una casa donde están los alumnos y pueden venir a expresarse, a dar pie a sus voces y comentar qué está sucediendo, y al final eso de una u otra manera impacta tanto en los estudiantes, se informa, se hace en asamblea y se marca la pauta básicamente y se pone sobre la mesa este tema tan importante. Y lo otro es que a mí me gusta mucho cerrar con un dato curioso, y yo sé que nuestro invitado acá es le gusta el fútbol, ya que cubro de repente turnos deportivos, parece que lo he visto en competencias deportivas. Sí, nos hemos encontrado en la cancha, Sí, Felipe, sí. atiendo Patita y yo. Y bueno, pasa que, ¿por qué tenemos un palestino en Chile? Uno se preguntará, oye, ¿por qué hay una española, un Audax italiano y un palestino? Y me llamó mucho la atención. Pasa que, bueno, estas tres colonias de la oleada europea, producto de las guerras del siglo XX, siglo XIX, llegan a Chile. Primero se funda la española, después el Audax y al final el palestino, que ya se conforma como club deportivo, como en primera profesional en 1952. Pero resulta algo particular, el palestino es muy visto en Palestina. Es un apoyo, es un ánimo constante a la población palestina. En Medio Oriente se celebra mucho el fútbol, no sabemos mucho por las barreras idiomáticas que nos distancian, pero efectivamente, bueno, ahora yo soy de la U, me encanta la U, y la Copa Regional, la final regional de la Copa Chile va a ser Universidad de Chile versus Palestino, así que ahí desde Gaza, desde Palestina, una alegría de repente les llega. El palestino juega súper bien, ha jugado copas internacionales, así que eso, es muy interesante saber que el único equipo profesional que juega en primera B, o sea, en primera profesional de todo el mundo, que se llama derechamente palestino y tiene vinculación palestina con el Banco de Palestina, está en Chile y es el palestino. Así que, para cerrar toda esta gran idea, Tremendo. lo que pasa en Palestina, como ya lo mencioné en el primer capítulo, no es algo ajeno a Chile. La historia palestina y la historia chilena confluyen por una misma vía, y ha habido un sincretismo, una cooperación, una expresión y un intercambio cultural muy importante. Le debemos mucho a Palestina, y yo creo que siempre hay que explorar métodos, vías y formas de colaborar. Si no se puede de una, se puede de la otra, pero yo creo que en eso lo que más estamos al debe como universidad, la cooperación con Palestina y las formas que podemos incidir tanto de nuestra historia, de nuestros estudiantes y de nuestros funcionarios que también abogan por esta causa. Hacia eso. Yo me cierro con esas palabras. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? Aldo, no sé si quieres decirnos algo más para ir cerrando. No, todo bien, muchas gracias por la invitación y buen dato se sacó ahí Felipe, así que buenísimo. Aguante el Oye, fútbol. muchísimas gracias, Aldo, de nuevo por esta participación y A ustedes, felicitaciones en queridos. nombre tuyo, a todos los estudiantes que participaron, tú, Pablo, en fin, a Sí. todos los que colaboraron. Yo me acuerdo que eran como
eran como, no sé, eran como las 9:30 o 20 para las 10, Felipe, y la Alameda estaba más limpia que nunca. Sí, No nosotros había un preocupándonos de estar papel, súper limpio, estaba todo dejar ni una impecable, no había huella. nada, estaba hasta la basura estaba reciclada. Sí, Impresionante. Así que nuevamente felicitaciones y gracias por abrir las conciencias a este tema a tanta gente en nuestro país, y yo creo que eso es un tremendo aporte y espero que sigamos, por eso así que estamos atentos a dónde seguimos. Y bueno, saludar también y agradecer a las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Muchísimas gracias. Y nos estaríamos viendo junto con H la próxima semana. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. A ustedes. muchas gracias a Chao, que todos. estén bien. Chao. Chao, chao.